¿Vale? Las dos ponencias que nos quedan van a estar a cargo de Pablo Muñoz, que es el presidente de la Fundación Fuego y el jefe de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Cuenca y miembro del Grupo Español de Ciudades Patrimonio, donde nos hablará de los planes de autoprotección. Y la siguiente ponencia va a estar a cargo de Alfredo, que es el jefe de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Ávila y miembro también del Grupo Español de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Comenzamos. Pablo. Muy bien, buenas tardes. Yo, en primer lugar, disculparme porque esta mañana, por cuestiones familiares, no pude estar a primera hora y tuve que llegar un poco más tarde de Cuenca. Sí que lo que no hice esta mañana a primera hora lo quiero hacer ahora, ¿no? Agradecer a la Biblioteca Nacional, al equipo de Antonio, a toda la gente que está trabajando aquí en la biblioteca para que estemos cómodos. Agradecer también a Iberex, a SIT, a los patrocinadores, a Taiko, a LPG y a TSM, que han hecho posible que hoy estemos aquí. La verdad que fue dentro del marco de colaboración que tenemos con el Grupo de Ciudades Patrimonio y la Fundación Fuego, ha sido una de las primeras actividades que hemos realizado a cabo y estamos llevando a cabo con el fin de poder divulgar estas actividades que estamos trabajando. Igualmente, que verán en la salida, hay unas convocatorias para cursos online sobre cómo trabajar y cómo proteger, es decir, para ampliar lo que aquí vamos hoy a tratar, tanto en cursos presenciales como en cursos online. La verdad que es una iniciativa importantísima porque estamos dando a conocer todo lo que hemos trabajado dentro del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad a través de la Fundación Fuego. Bien, ¿qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de nuestro libro, es decir, vamos a hablar de lo que hemos trabajado durante unos cuantos años. En la primera parte yo les voy a contar cómo hemos protegido nuestros cascos históricos contra el fuego. Hubo un hecho que veremos más tarde, que fue un antes y un después, fue el punto de salida de nuestros trabajos. Y después, de manera un poco más detallada, Alfredo va a realizar, le va a presentar a ustedes un trabajo importantísimo que han hecho en la ciudad de Ávila en la catalogación y puesta en funcionamiento de un plan de salvaguarda de todas las obras de arte que tienen en la ciudad de Ávila en el patrimonio religioso. Bien, nosotros, antes de nada, sí que queríamos comentarles un poco quiénes somos, ¿no? El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad se crea en septiembre del año 93 en Ávila, con aquellas ciudades que en aquel momento tenían el galardón por la UNESCO de Ciudades Patrimonio, como Cáceres, Córdoba, Toledo, Segovia, Salamanca, Santiago de Compostela, y posteriormente se iban incorporando hasta la actualidad el resto de ciudades, como pueden ser Cuenca, sobre la Laguna en Tenerife, en Canarias, Ibiza, Tarragona, Henares, etcétera. Bien, ¿por qué se hace el grupo? El grupo se crea porque realmente cuando la UNESCO te otorga como ciudad patrimonio, te da solamente un título, el galardón, pero no te da nada más. Te crea una obligación más todavía, si cabe, de proteger tu patrimonio, de mantener tu ciudad y poder tenerla a salvaguarda. Para ello, el grupo se crea con el fin de alguna manera, intentar aunar esfuerzos para poder salvar este patrimonio y, sobre todo, para poder darle una proyección en cuanto a turismo, para tener una economía también dentro de estas ciudades, que no son pequeñas, son ciudades que tienen que, de alguna manera, sacar una rentabilidad también al patrimonio turístico que tienen y que están aguardando. Y realmente eran para buscar unos cauces de trabajo y defensa ante necesidades que se pueden plantear en estas ciudades. Pero bien, le podemos explicar qué es una ciudad para nosotros. Para nosotros la ciudad histórica ocupa un lugar central en el debate actual sobre el patrimonio cultural a proteger. La habitual concentración de todo tipo de bienes culturales que hay en ellas, la interacción con espacios urbanos de interés, hacen que la ciudad antigua y sus relaciones con la ciudad actual sean continuamente analizadas. En este mismo sentido, y aunque sea una obviedad, y tan solo sirva para hacerles ver el grado de compromiso actual de los servicios de bomberos de estas ciudades, les diré que entendemos a nuestras ciudades patrimonios un punto histórico con una herencia única e insustituible, que somos plenamente conscientes de que la pérdida de alguno de sus elementos más valiosos sería irrecuperable y que, por tanto, consideramos como nuestra obligación el promover activamente su protección y conservación de forma que pueda ser transmitido a las generaciones venideras. Nuestros conjuntos históricos poseen como característica más definitoria una elevada concentración de valores históricos, arquitectónicos, culturales y artísticos.
Pocas expresiones del ser humano y de su forma de estar en este mundo tienen tanto peso material como la ciudad histórica. Los conjuntos históricos son, sin duda, los espacios urbanos que más identifican y diferencian a nuestras ciudades. Son, además, referencia física básica sobre la que apoyar y contrastar cualquier investigación urbana de carácter histórico. Por consiguiente, la protección de nuestro patrimonio artístico y cultural frente al riesgo de incendio debe formar parte del proyecto de ciudad actual, pensado y concebido y teniendo muy presentes la identidad y los valores del conjunto histórico. La acción protectora frente al fuego no debe tener un coste relativamente elevado en comparación con otras obras de conservación del patrimonio, pero como raramente se suelen quemar las ciudades, los gobiernos municipales, acuciados y sobre todo ahora por otras maneras y demandas sociales, siempre con bajo presupuesto, dejan para un mañana lo que podían haber hecho hoy. El presente lo tenemos en esa fotografía. Era el 23 de enero del año 2006. Estaba ardiendo el Palacio de Valle de los Condes de Salazar. Era el Palacio Episcopal de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Este palacio era una joya arquitectónica, como ahí verán, con una fachada barroca, con una carpintería estupenda con madera canaria, de pino canario, y que había valido para que en el año 99 la UNESCO otorgara a la laguna el galardón como Patrimonio de la Humanidad. Pues bien, en cuestión de 5 horas, todo lo que era el patrimonio cultural y la joya artística canaria se fueron al aire casi 3 siglos de historia y de arte. Realmente fue un hecho crucial muy grande, porque con 30 euros, con un detector de incendios, se podía haber salvado ese edificio y, por consiguiente, las obras. Era un edificio que no estaba protegido. El fuego duró durante cerca de 6 largas horas e intensas. Se trabajó mucho en parar ese incendio, pero era imparable. Realmente los bomberos se emplearon a fondo, pero en ningún momento cayeron realmente que había que defender y salvar obras de arte. En ese incendio pudieron tranquilamente trabajar más de 60 bomberos, con unidades que no cabían, pero ninguno cayó en que había obras de arte dentro que había que recuperar. No teníamos formación para ello. A raíz de este incendio se arregla el obispado, lo rehabilitan, pero realmente se pierde la historia, se pierde el valor, se ha perdido la identidad del pueblo canario. Realmente ahora está ya arreglado, pero huele a nuevo, no es lo que era antes, no tiene historia, no tiene mucho valor. A raíz de esto, los alcaldes ven que realmente se puede quemar el patrimonio, ven realmente que puede tener un problema importante y deciden que urgentemente se reúnan los jefes de bomberos y nos reunimos en la laguna. El incendio fue en enero, estamos juntos en el mes de mayo para ver qué podíamos hacer y qué deberíamos hacer para proteger nuestros cascos históricos frente al fuego. Bien, pues nos juntamos, la verdad que no nos conocíamos, la primera vez que nos conocimos yo conocí a Alfredo, tampoco no teníamos ninguna relación y nos pusimos a trabajar, pusimos a ver realmente qué teníamos que hacer. Y fue un trabajo arduo, que luego verán, incluso hicimos una declaración porque luego más tarde en un congreso que hicimos en Cuenca, en el mes de noviembre, pudimos crear realmente con los análisis que habíamos conseguido, crear una declaración de intenciones para que lo aprobaran nuestros alcaldes. Estuvimos en la laguna, estuvimos viendo la realidad de lo que había pasado allí y bueno, planteamos que realmente lo que teníamos que hacer para poder proteger nuestros cascos históricos, nuestras ciudades, era crear un guión, crear una hoja de ruta de cómo poder hacerlo. Para eso creamos que lo conveniente era hacer estos 5 pasos. El primero era analizar nuestro centro histórico, qué teníamos, hacia dónde íbamos, de dónde partíamos. La segunda parte era planificar. Hay que planificar todo tipo de actuaciones, tanto un plan director como el plan de autoprotección, como un plan de salvaguarda de obras de arte. No existía legislación y teníamos que tener una normativa como para poder apoyarnos a la hora de inspeccionar y a la hora de exigir. Al no existir una normativa nacional, teníamos que crear una normativa local, crear una ordenanza municipal. También teníamos que tener un servicio adecuado de extinción de incendios, un servicio de bomberos adecuados, que los bomberos supieran, primero tener medios materiales, tener camiones adaptados y luego saber qué hacer. Para eso faltaba una fase importante que era formar tanto a los bomberos como al personal de los edificios que albergaban obras de arte. Pues bien, con este plan de trabajo empezamos a funcionar
Y bueno, dentro del análisis previo que teníamos eran preguntas que nos hacíamos, por ejemplo, de prevención de incendios. Si teníamos alguna ordenanza municipal, si realmente teníamos un plan global de protección en el casco histórico, si se hacían inspecciones o quién las hacía, si había un departamento de bomberos, tuvieron un departamento de prevención, si sus informes eran vinculantes, si los edificios históricos contaban con algún sistema de protección contra incendios. Que estas preguntas, ustedes dirán, pues obvio, ¿no? Todo eso se tiene, todo eso se hacía. Pues yo les puedo decir que de esto no había nada, en ninguna ciudad. En intervención de incendios, por ejemplo, si los bomberos tenían un número suficiente o no de personal para poder intervenir. ¿Cuánta gente hay de turno? O sea, nadie se ha planteado cuánta gente puede haber hoy en Madrid trabajando, cuántos bomberos hay en Madrid trabajando. Nadie lo hemos planteado, si somos suficientes o no para poder trabajar. Pues en una ciudad como Cuenca o Vila sería lo mismo. ¿Conocen los bomberos del casco histórico? Yo, de la experiencia que hemos tenido en curso de formación, había bomberos que eran nativos de esa ciudad y todavía no habían pasado su catedral, ni por supuesto al museo principal. El nivel que tenía el conocimiento cultural de las ciudades era escaso y, por supuesto, no disponíamos ningún de protocolo de intervención adecuados. En cuanto a los aspectos urbanísticos, pues ¿qué le voy a contar? La red de hidrantes podía ser de cualquier manera, había ciudades que estaban bien montadas, otras que no. Realmente preguntábamos si teníamos una suficiente presión y caudal suficiente para poder trabajar, si los vehículos estaban adaptados, los de bomberos, y bueno, pues si el mobiliario urbano, esas papeleras, esos volardos, las farolas, las jardineras, se montaban de acuerdo para poder que los bomberos pudieran acceder. Todo eso no era así. Como conclusiones, pues vimos que realmente faltaba un vacío legal, había que hacer algo, había que solicitar al Estado una ley o crear nosotros una ordenanza que sea lo más rápido. Contar con los servicios de bomberos, que son los que realmente saben de qué va el fuego, es su enemigo y saben cómo controlarlo y saben cómo atacarlo. Que los edificios importantes, los cascos históricos, carecían de guías de respuesta, no sabían qué hacer. Los trabajadores de los edificios, bueno, tenían un plan. No tenían ningún plan, tenían unas ciertas nociones de, ante un desastre, cómo moverse, qué hacer, pero ni tenían ni medios ni sabían cómo comportarse. En algunas ciudades las plantillas eran escasas, por ejemplo la mía era escasa. Y en algunos servicios de bomberos valió este revulsivo para poder ampliar el número de bomberos y de personal técnico. Faltaban en casi todos ellos departamentos de prevención de incendios. Se creó a raíz de esto en Ávila, tenemos la técnica de prevención de incendios. Aquí se creó en Cuenca, se creó en Córdoba, se creó en Salamanca, en muchas ciudades. En otras todavía ni lo tienen. Y la verdad que era necesario concienciar a los bomberos, saber dónde estaban viviendo, saber el patrimonio cultural que tenían y lo que tenían que defender. Que al igual que trabajábamos en una cuestión de riego químico, porque había un riego químico, había un problema potencial de riego en la ciudad, teníamos un potencial de riego importante que era una de las bases económicas del desarrollo y el motor de la economía local. Tampoco había catalogaciones de lo que teníamos, de las obras de arte. No sabía dónde estábamos. Yo tuve un caso que se estaba quemando un desván que, bueno, pues estaba apilada las obras de un importante, de Bonifacio, un importante pintor abstracto de la época de los 60, de la época de Zobel, y bueno, porque nos dijo Antonio Pérez, que es un mecenas que había allí, oye, está quemando aquello. Bueno, pues los bomberos iban con los guantes de las cenizas cogiendo las obras de arte, ¿no? Teníamos que decirle, quitaron los guantes. Todo eso no desconocíamos cómo trabajar en aquel momento. Para ello, después de todas estas conclusiones, creamos lo que llamamos la Declaración de Cuenca. Se llamó así porque se firmó en Cuenca, todos los jefes de bomberos, y le proponíamos a los alcaldes estas cuestiones. Que había que crear una legislación básica, una ordenanza municipal, como después hicimos. Que los servicios de bomberos tenían que ser una pieza importante en la gestión del patrimonio cultural de nuestras ciudades. Que era necesario elaborar una guía de respuesta, de actuación ante un incendio en los cascos históricos, en estos edificios. Que necesitábamos crear departamentos de prevención de incendios en nuestros servicios de bomberos técnicos que se dedicaran exclusivamente a eso. Y que, por supuesto, formáramos a nuestros bomberos y al personal de nuestros edificios. Bien, con todas estas cuestiones empezamos a trabajar. ¿Y qué hicimos? El siguiente paso, el paso número 2. Nos pusimos a trabajar en cómo hacer un plan director de una ciudad, de un casco histórico. Y las primeras preguntas que nos hicimos era qué había allí y cuánto había que proteger. ¿Qué era realmente lo interesante? ¿Qué era realmente dónde estaban las obras de arte? ¿Dónde estaban ubicadas? ¿Y qué es lo que tenían? Para ello,
empezamos a trabajar en Cuenca, por ejemplo. Le voy a explicar lo que hicimos en Cuenca. Hicimos un plan director de protección contra incendios del casco histórico, en el que de todos los edificios que hay en el casco histórico, bueno, pues determinamos con la Gerencia Municipal de Urbanismo 56 edificios que había de uso público, de diversa titularidad, de la comunidad autónoma, del Estado, del Ayuntamiento, del Obispado. Había también 32 edificios de uso de vivienda que no tenían ninguna obra de arte, pero en sí era un conjunto arquitectónico importante. 25 destinados a hostelería, como punto de riesgo las cocinas que tenían allí, y luego 11 conjuntos de edificios. Trabajamos activamente en esos 56 edificios de uso público. Lo primero que hicimos fue elaborar un estudio inicial del estado que tenía esos edificios, qué contenían, a qué se dedicaban, dónde estaban ubicados, qué medios tenían. Lo segundo que hicimos fue valorar qué obras había que realizar para adaptarlos a una protección adecuada contra incendios y, por último, hicimos esas obras. Para ello, hicimos una ficha, ahí verán, en color rojo, verde y azul, los de prioridad inmediata, como la Catedral de Cuenca, que estaba por aquí. Nuestro puntero. Bueno, la Catedral de Cuenca es lo más ancho que ven abajo, en la parte inferior. El Ayuntamiento, varios edificios que tuvimos que trabajar con ellos, y poco a poco fuimos paulatinamente dotándoles de estos sistemas contra incendios. Determinamos dónde estaban, ubicábamos las anchuras de paso para que los vehículos de bomberos pudieran o no acceder a ellos, e incluso marcábamos los puntos de agua en una primera fase para poder saber exactamente unas fichas iniciales que luego verán cómo se han desarrollado con el tiempo en las fichas que le va a presentar Alfredo, para tener la información precisa en cada momento de cada edificio. Bien, en la segunda fase pues trabajábamos con este tipo de edificios singulares, con muchos problemas, pero que nosotros lo que basábamos, el principal problema que teníamos estos edificios es que son edificios en los que no suele haber gente. Estas iglesias están abiertas al culto durante unas horas, o los museos están abiertos a la visita del público durante unas horas, pero después se cierran y no hay nadie. ¿Y si ocurre algo? ¿Que pasaría como en la laguna? ¿Que hasta que no sale el fuego y el humo por el tejado no sabemos que hay fuego? Lo primero que tuvimos que hacer era poner unos sistemas adecuados de detección de incendios, conectados a una central de alarmas, para que pudieran avisar en caso de incendio y poder actuar rápidamente. No todos los sistemas llegamos a investigar y no todos los sistemas son los más adecuados. Por ejemplo, en aquellos edificios que tienen una estructura de madera, utilizábamos los sistemas de detección por aspiración. ¿Por qué? Porque nos dio el ejemplo en la biblioteca Ana Amalia en Weimar, ardió entera una estructura de madera. Esa biblioteca estaba totalmente protegida con detectores iónicos. No detectaron adecuadamente el incendio. Por la pirólisis, por un sistema complicado de combustión en la madera, rápidamente lo que se detecta con la aspiración es los gases de esa pirólisis, con lo cual rápidamente puede detectar el incendio de la madera por el sistema más singular de arder este material. Con lo cual, en estos sitios, en el Obispado de Cuenca, en estos sitios donde realmente había una estructura de madera, instalamos este tipo de detección. Instalamos, se verá en la parte inferior izquierda, la tubería de detección por aspiración. Incluso, como verán, los sistemas de detección eran singulares para que no se vieran ni siquiera los detectores. En la parte de la sala honda, verán arriba en el techo que tienen, está aquí, este techo que tienen aquí de una manera de madera trabajada, hay un detector de incendios, y este es el coro en una sillería de nogal, que tampoco es discreto y no se ve. Se ha trabajado con el fin de que los trabajos de detección no sean de alguna manera, sean compatibles con el diseño de la obra de arte que queremos proteger. Aparte de todos estos trabajos, que nos llevó, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, pudimos trabajar y invertir cerca de aproximadamente unos 600.000 euros en estos proyectos de trabajo. Contamos también con empresas que colaboran con nosotros con proyectos de ingeniería, como puede ser la empresa de Chuparsi. Y realmente, pues pudimos proteger todos los edificios de carácter del Obispado y aquellos edificios que eran municipales. Los de las comunidades autónomas y los del Estado realmente hicimos inspecciones y colaboraron para ponernos al día. El segundo plan, una vez que hemos hecho la protección de los edificios, sería el plan de autoprotección. Este plan, obviamente, como marca la ley, es para salvar vidas. Exigimos que todos los edificios tuvieran su propio plan de autoprotección, aunque la famosa NBA actual no lo incluya, ¿vale? Porque tienen un rango muy amplio para poder incluir este tipo de edificios. Y la segunda parte que hacíamos era
crear un plan de salvaguarda. Es decir, tener clasificadas todas las obras y saber dónde están y cuáles son las más importantes. Porque, al fin y al cabo, como luego verán con Alfredo, un plan de salvaguardas es simplemente planificar de manera previa pues aquellas acciones que vamos a realizar en caso de una emergencia para poder salvar nuestras obras de arte. Nosotros obligamos a que todos los edificios BIC tengan este tipo de plan. Es importantísimo porque en la defensa de nuestro patrimonio verán que, aparte de la previsión y la prevención, dentro de la intervención hace falta una planificación. Y conjuntamente tendríamos el plan de salvaguarda y el de autoprotección para poder cerrar el círculo adecuado de esta protección a tanto los bienes materiales como las vidas humanas. ¿Quién participa en la elaboración de un plan de salvaguarda? Pues realmente lo tienen que hacer el personal de la instalación. Es un trabajo que lleva, es una labor ardua de varios meses del personal de la instalación. Todo el mundo tiene que estar implicado, desde el director, el administrador, de mantenimiento, responsables de seguridad, vigilantes jurados, instaladores. Todos tienen que participar en la elaboración de este documento. También podemos pedir ayuda exterior a bomberos, a protección civil. Y realmente es importante que los bomberos y el personal de emergencia participen en la elaboración de ese documento, porque de esa manera conocen el edificio, van a patear el edificio y lo van a conocer en caso de una emergencia. Nosotros, la experiencia tanto en Cuenca como en Ávila, se han hecho por parte de los propios servicios de bomberos y realmente después de muchas visitas a la instalación, al edificio, lo conocemos como si fuera nuestra casa. El plan, como luego verán, contiene pues una estructura de quién tiene que hacer cada cosa. Esta, por ejemplo, es una estructura municipal, que luego lo verán. Quién tiene que un grupo de intervención, un equipo de respuesta a las obras de arte, quién tiene que coger y rescatarlas, el grupo de seguridad, puede ser en este caso el nivel municipal, policía local o la seguridad propia del centro, y un equipo de apoyo logístico. Pero importantísimo, nosotros nos vamos a quedar con el primero y el segundo punto. Tiene que existir también un sistema de cómo vamos a evacuar las obras, qué medios vamos a tener dentro de las obras, contenedores, guantes, cinta de balizamiento, plástico de burbuja para embalar, cómo vamos a manipular esas obras de arte, cómo las vamos a sacar, dónde la vamos a llevar, a qué zonas de depósito la tenemos que marcar, desde el sitio, el centro de evacuación a la zona de albergue. Importantísimo, que luego lo verán, va a ser identificar y cuantificar y qué tipo de bien tenemos para hacerlo prioritario. Vamos a marcar con un color rojo, amarillo o verde la prioridad de evacuación, porque en todo no lo podemos salvar a la vez. En un incendio que afectara a esa planta de esa iglesia, todo no es rescatable. Entonces, ¿cuál es más importante? Pues lo más importante se determina previamente por el especialista y se marca. Y luego verán realmente el detalle cómo se hace. Hay unas fichas de información de cada obra de arte, que luego verán, en la que se pone la ubicación, qué tipo de prioridad tiene, si se puede evacuar o no, si hay que protegerla in situ, realmente cuántos bomberos o personal hace falta para moverla. Incluso se le puede poner una ficha de transporte para llegar, es decir, para una vez que se hace un triaje, que ahora veremos, pues realmente explicar qué tipo de obra es y hacia dónde se dirige, con el fin de que se quede pegado en la ficha, en la obra evacuable, se queda pegada una copia y la otra se pone en el registro de evacuación. Esto sería un triaje, igual que habrán conocido el triaje famoso de salvamento de vidas humanas. Nosotros tenemos un triaje de salvamento de obras de arte, ¿no? Y desde el incidente hasta la respuesta que se puede hacer en el reconocimiento de información o evaluación del siniestro, una vez que hemos rescatado a las personas, pasamos a controlar el incidente y de alguna manera empezar a rescatar. O a rescatar obras que se puedan mover, que tengan ese peligro, que sean rojas o amarillas, o incluso protegerlas in situ. Una vez en el exterior habrá una tienda donde tengamos una zona de triaje, donde clasifiquemos las obras más importantes y menos para hacerlas con mejor o mayor custodia, y luego prepararlas para la evacuación de esos bienes culturales hacia el exterior. Podemos montar varias norias de recogida desde la zona del siniestro hacia la zona del triaje, y de aquí ya varias zonas también con vehículos hacia la zona de depósito. Voy un poco deprisa en esta materia porque luego lo van a ver en el plan que presentará Alfredo. Nosotros hemos creado nuestros protocolos también de intervención con bomberos, desde cómo poder clasificar y sacar las obras, aquí este sería un archivo, y por dónde vamos pasando, en qué zonas, hasta poder dejar el depósito de bienes adecuadamente. Bien, la tercera parte sería la aprobación de un instrumento regulador. Lo hicimos y lo tuvimos, se aprobó. Se creó una ordenanza de tipo prevención de incendios en cascos históricos, que el objetivo principal que tenía era minimizar el riesgo de incendio,
facilitar la intervención de los servicios de bomberos y conseguir que, bueno, de alguna manera pudiéramos proteger los espacios públicos situados en los conjuntos históricos y sus edificios. Esta norma tiene, bueno, pues tiene varios capítulos. El primero tiene una autorización, quién tiene que dar la autorización administrativa, sería el servicio de bomberos, para poder llegar a pedir un permiso de trabajo aquí. Tiene también los bomberos una facultad de inspección y control. Tiene carácter retroactivo en aquellas cuestiones como, por ejemplo, espacios públicos, en la instalación de volardos, de jardineras, de bancos, en las terrazas de hostelería. Si han estado en Salamanca, recordarán, por ejemplo, el paso que hay entre la Plaza Mayor y la Casa de las Conchas, que está lleno de restaurantes que los bomberos no pueden acceder, ¿no? Entonces están trabajando con el fin de poder de alguna manera levantar y crear un paso para el servicio de bomberos. Bueno, y importantísimo es que se le obligan a estos tipos de edificios, los edificios BIC, a tener, aparte de su plan de autoprotección, a tener un plan de salvaguarda, a que lo creen y esté visado por el servicio de bomberos. Importantísimo en estas ciudades es, como hemos dicho, la colocación del mobiliario urbano. Entonces se determina cuál es la anchura que nosotros creemos importante para que un camión de bomberos pueda acceder, tanto a la anchura como a la altura. Es importantísimo que cuando vayan a la instalación de estos tipos de mobiliario cuente con el servicio de bomberos. Y bueno, y así como la instalación de hidrantes, de redes de agua, para poder nosotros captar ese elemento para poder hacer la extinción. Y bueno, la distancia es de 100 metros, una distancia bastante corta comparado con las exigencias de un casco urbano normal, en una ciudad normal. 100 metros es una distancia bastante corta para poder instalar y poder llegar a un camión de bomberos. Así como se determina que la ubicación de los contenedores de basura puedan ser soterrados o sean metálicos, y también a una distancia prudente el almacenamiento de terrazas de mobiliario. En el capítulo 3 va a recoger las actividades que se pueden hacer en la vía pública. Está prohibido el uso de espectáculos pirotécnicos y de hogueras, por ejemplo, y de alguna manera se va a regular todas aquellas instalaciones de carpas, de instalaciones portátiles, etcétera. En cuanto a los demás capítulos, hasta que tengamos el último, el capítulo 5, donde realmente quiero que vean que obligamos en el 5 y en el 6 a que tengan ese plan famoso de autoprotección y, por supuesto, el plan de salvaguarda, para que establezcan necesariamente las prioridades a seguir en caso de rescate, tanto para el personal de la instalación como para los propios bomberos intervinientes. El cuarto punto sería, realmente pedíamos que hubiera un servicio adecuado de bomberos, con medios materiales apropiados, con recursos humanos suficientes, que se dotaran adecuadamente para poder intervenir y que ese personal, pues tuviera formación frente a ese tipo de riesgos y pudiera trabajar adecuadamente. Y lo más importante de todo ello fue trabajar luego en la formación. El grupo se volcó en una formación de todo este personal. Os tengo que decir que al principio no conocíamos nada, no sabemos qué hacer, y gracias a la colaboración de especialistas, de verdaderos especialistas, como puede ser Arsenio de la Biblioteca Nacional o gente en su momento del Museo Guggenheim, nos abrió los ojos, porque a nivel nacional no existía nada, y por supuesto a nivel europeo pudimos coger referencias, pues de los bomberos del Ministerio del Interior de Francia, que los bomberos son militares y dependen del Ministerio del Interior, y poco más en Europa, porque luego les enseñaré el proyecto que estamos llevando a cabo europeo. Con todas estas técnicas de trabajo, montamos un plan formativo para los bomberos, teniendo en cuenta las dificultades de acceso que tenemos a nuestras calles, los problemas que tenemos de operatividad, los inmuebles como están en estado de ruinas. Y realmente, queríamos trabajar con ver contenidos, hicimos estos manuales, como ahora les enseñaré, contenidos de trabajos en museos y pinacotecas, archivos y bibliotecas. Importantísimo es, trabajamos en enseñar a los bomberos de cómo manipular una obra de arte, cómo trabajar en un archivo y una biblioteca, qué hacer con el uso del agua, si había que utilizar el agua o no había que utilizar el agua, hacer un uso racional de los medios de extinción que teníamos con ellos. Participó mucha gente con nosotros, la Biblioteca Nacional, Museo de América, el Guggenheim, Patrimonio Nacional, Estudio Roja. Y con todo eso, incluso estuvimos trabajando con la gente del Vaticano, Portugal, Alemania, Francia, y con todo eso creamos un proyecto curricular en el que hemos formado ya a más de 500 bomberos en un curso básico, a cerca de 150 mandos en un curso básico que hacemos de mandos, y hace poco hemos clausurado en Ávila un curso
que hemos ido un poco más allá este año. Vamos a trabajar el riesgo sísmico después del hecho de Lorca y después de lo que ocurrió en L'Aquila, que también decía Patrimonio en Italia. Vamos a empezar a formar a nuestros bomberos en cómo actuar ante un riesgo sísmico. Bueno, pues en materia contra incendios, contra el fuego, hicimos en aquellas ediciones, ahora hemos hecho algunas más, llevamos ya 18, llevamos más de 500 bomberos formados de todas las ciudades patrimonio. Podemos decir que tenemos formados casi el 60% de los bomberos de ciudades patrimonio. Y también hemos formado a cerca de 300 intervinientes de estos edificios. De las 13 ciudades, a los trabajadores de archivos, museos y bibliotecas, hemos montado unos cursos, incluso hemos editado un manual, este es de bomberos y este es para manual para personal de archivos, museos y bibliotecas, que realmente fue un éxito y fue una experiencia personal gratificante, porque era muy agradecido por el personal de estas instalaciones y que valió para en estas ciudades tener un antes y un después. Nosotros hemos trabajado mucho con ellos, los hemos conocido personalmente y realmente se están elaborando poco a poco estos planes y estos recursos. Hicimos en el año 2008 un super simulacro en el Alcázar de Segovia, en el que participaron 250 personas, de los cuales eran 120 bomberos de todas las ciudades, y la verdad que fue una experiencia gratificante, como ahora les enseñaré. Yo creo que la película que teníamos se nos ha ido, Alfredo. Bueno, pues trabaja adelante. No has llegado a ella todavía. ¿No? Bueno. Importante después de esto, no solamente el grupo, después de estar desde el año 2006 investigando, no queríamos que este material de investigación se quedara aquí. Aparte de lo que les hemos comentado, que hemos trabajado con la Fundación Fuego para poder sacarlo al exterior, porque es una actividad que, bueno, la apoya íntegramente el Ministerio de Cultura, a quien le damos las gracias, pues sabía que tenemos la obligación de empezar a sacarlo, ¿no? Y, bueno, pues hemos hecho experiencias, estamos haciendo experiencias internacionales, hemos trabajado con los bomberos de La Habana, con el plan maestro de la Oficina de Historiador de La Habana en Cuba. Actualmente estamos trabajando, como ahora verán, con la Oficina del Historiador. Bueno, le voy a contar. En el año 2000, hace 2 años, estamos en el 2012, se hizo una experiencia con el plan maestro de La Habana, en la Oficina de Historiador, y con los bomberos de Cuba, que son militares, y realmente la idea era transmitir esta información que teníamos con ellos. Se hizo en el castillo de la Fuerza y la Punta, y fueron 5 especialistas de España, técnicos del Grupo de Ciudades Patrimonio, de uno de cada ciudad, y se trabajó conjuntamente con los bomberos de ahí de Cuba y con el personal de la Oficina Historiador de La Habana, para explicar, bueno, lo que le podíamos transmitir nosotros para proteger su patrimonio, que es cierto y verdad que está en unas condiciones un poco lamentables, ¿no?, por la situación que tiene actualmente el país, pero bueno, fueron muy agradecidos. La verdad que fue una experiencia también gratificante y pudimos transmitir adecuadamente la información que queríamos llevarles hacia ellos. El siguiente trabajo, estamos en el Cono Sur, en Chile, en Valparaíso. Estamos trabajando actualmente con ellos porque en la segunda semana de abril hay un congreso que promueve el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad con el Ayuntamiento de Valparaíso para formar las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Latinoamérica. Bueno, el 10, 11 y 12 de abril vamos a hacer ese congreso en el que participará Alfredo, participaré yo y va un técnico más. Y vamos a trabajar, como hemos hecho ya con los bomberos de Valparaíso, Viña del Mar, aunque no sea patrimonio, es una ciudad cercana a ellos, vamos a trabajar en formar y en transmitir estas iniciativas. Otro de los proyectos que actualmente estamos trabajando fue un proyecto europeo que está financiado por el programa Interreg 4C de la Comunidad Europea, en el que, bueno, pues fue de los casi 600 peticiones o proyectos que se presentaron, fue el tercer más valorado, para intentar de alguna manera crear un libro de buenas prácticas de qué hacer, cómo proteger los cascos históricos de las ciudades patrimonio de la Humanidad de Europa. Para ello, vean que ahí en ese plano fueron 10 ciudades de 8 países, en las que el proyecto lo pilota Cuenca y La Laguna, que se ha quitado La Laguna en Tenerife, y estamos trabajando actualmente con ellos, importantísimo, porque, por ejemplo, Varsovia, Holocó, Vilnius, Riga, son ciudades que no se conocían los bomberos con los servicios de urbanismo, porque dependían casi todos de ellos de los ministerios. Entonces, de esta manera, están creando ya un conjunto de trabajo, un plan de actuación de sus cascos históricos, y poco a poco estamos creando ese manual, que todavía nos quedan 2 años para poder trabajarlo. Trabajado mucho en la formación con ellos y hemos trabajado en las propias experiencias, como la que tuvimos en L'Aquila, en Italia. Y bueno, estamos haciendo cursos formativos en cada una de las ciudades. Yo creo que no se ha visto no se ha visto la película.
que era un poco el resumen del trabajo que estamos realizando, hemos realizado y estamos realizando actualmente con los propios bomberos. Esto tiene sonido, ¿eh? Bueno, eso fue el simulacro que hicimos en Segovia, ya lo narro yo, se lo comento, en el cual había varios supuestos. Por un lado, poníamos en pericia la actividad propia de bomberos. Dentro del propio Alcázar había habido un atentado y había que apuntalar, había que rescatar gente bajo de nivel, había que transportar y evacuar obras de arte porque había varios incendios. Protegíamos in situ obras de arte, tanto bienes muebles como verán ahí tapices importantes y cuadros. Al fin y al cabo poníamos en pericia y en destreza la labor y la formación que habíamos realizado en esos cursos. Se embalaban las obras de arte, eso era la zona de triaje, se transportaban, verán que el mando lleva una ficha de salvaguarda, lleva un plan de actuación y de alguna manera queríamos que los bomberos fueran agentes partícipes del patrimonio, de la salvaguarda del patrimonio cultural de nuestras ciudades. La verdad que fue una experiencia importantísima que nos valió para aprender a todos muchas cuestiones. Pues bien, yo de una manera resumida he querido transmitirles esta materia para que ahora Alfredo pueda tranquilamente desarrollar su labor porque más vale una imagen que 1000 palabras, ¿no? Y verán cómo es importantísimo desarrollar este tipo de planes. Muchas gracias. Después, cuando termine Alfredo, abriremos un turno de preguntas, ¿vale? Buenas tardes. Voy a presentarles lo que hemos denominado nosotros como Plan de Protección, Conservación y Catalogación ante Emergencias del Conjunto Histórico de Ávila. Es un trabajo que empezamos a hacerle en el año 1989, en el que un alcalde, pues con cierta sensibilidad frente a las emergencias, decidió hacer lo que se llamó el Plan de Protección Integral del Conjunto Histórico de Ávila. Este plan era un plan que se contrató con una empresa que costó una pasta gansa y que al final del trabajo nos dieron 21 volúmenes que eran difíciles de digerir. Como normalmente se hacen todos los planes de emergencia, eran tochos muy grandes, no había una base de datos y no había nada informatizado. Y lo único que teníamos eran 21 libros relativos a lo que era el plan de emergencia. Eran 4 documentos distintos, uno que era el patrimonio histórico, otro se refería al patrimonio industrial, otro a los edificios públicos no históricos y por último había una guía de respuestas o había lo que llamaban ellos la gestión de la emergencia, que era lo que era el plan de autoprotección de la ciudad de Ávila. Esto se quedó en un cajón, no contaron con ninguna institución, la empresa lo hizo, se lo entregó al alcalde y lo tenemos colocado en unas estanterías y está muy bonito. La verdad que queda muy bonito porque está bastante bien encuadernado. En el año 2005 participamos en un proyecto europeo que era Ciudades Amuralladas, con 6 ciudades europeas, eran de Francia, Holanda, Italia, San Marino y de Inglaterra también otra. Este proyecto lo que se trataba era de formar a los voluntarios de protección civil en la protección del patrimonio, sobre todo en la manipulación de obras de arte en emergencia. Este proyecto le lideraba Lucca, una ciudad italiana que sufrió un terremoto y como consecuencia del movimiento de obras de arte que se produjo en aquel terremoto se vio la necesidad de formar al personal de protección civil en el rescate de estas obras de arte.
El problema que hubo en el proyecto es que Luca era el líder y como líder actuó en solitario y lo que pretendía era más o menos hacer un gran simulacro, llevarnos a todas las ciudades allí a Italia, cerrar el espacio aéreo incluso de Italia para hacer el simulacro. Aquello no funcionó, pero nosotros a raíz de ahí empezamos ya a trabajar. Ellos tenían un libro en donde venían un poco la catalogación de las obras de arte, pero venía solo lo que era el cuadro con la historia o la escultura con la historia, no venía nada más. Pero bueno, tenían ya al menos un catálogo de obras, ¿no? Las tenían registradas todas las obras. Nosotros a raíz de ahí empezamos a trabajar y empezamos a trabajar en un edificio que es el que voy a presentar ahora, que es la iglesia de San Pedro, y nos encontrábamos con un problema, que es que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. No conocíamos la iglesia en Ávila, bueno, en la iglesia y ningún edificio histórico de los de Ávila tenían un inventario. Cuando fuimos allí te daban una hoja mecanografiada en máquina todavía, con 4 obras de arte que no correspondían a las que tenían. No había un catálogo de prioridades a la hora de la evacuación, no tenían cuál era la más importante o la menos importante, no tenían absolutamente nada. Pero eso pasaba en la iglesia, que es la mayor propietaria de edificios históricos en Ávila, pero pasaba también con el resto de instituciones. Ni el archivo tenía un catálogo de referente a la evacuación, ni los museos lo tenían, no tenían absolutamente nada. Entonces, el primer problema que nosotros nos encontrábamos es quién nos iba a hacer ese trabajo. Si nosotros queremos hacer unas fichas de intervención con unas prioridades, alguien nos tendrá que dar las prioridades. Conseguimos una subvención del Ministerio de Cultura con la que empezamos a trabajar. Contratamos a unos restauradores que nos hicieron la catalogación de todos los edificios históricos. A raíz de la creación de la Comisión de Prevención de Incendios y Protección Civil de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, empezamos a tener contactos, como decía Pablo, ya con personas entendidas como Arsenio, gente del archivo del Museo de América, gente del Guggenheim. Luego tuvimos contacto con franceses que tenían hecho alguna cosita en un castillo francés y algo también del museo en París. Y empezamos ya un poco a dar forma a lo que va a ser nuestro plan de protección integral. Empezamos a trabajar e hicimos estos 5 documentos o estos 5 trabajos. El primero, lo que llamamos el plan de protección, catalogación, conservación, catalogación ante emergencias del conjunto histórico de Ávila. Hicimos un manual de lo que era el manual de salvaguarda de las obras de arte o de los bienes culturales. Un manual de prevención. Había edificios que tenían, además de su actividad original, pues se dedicaban pues, a hacer conciertos o a hacer otro tipo de actividad que no tenía nada que ver con la original y que requería o presentaba unos riesgos distintos. Hicimos un programa de gestión, que también veremos, y, por último, implantamos el plan de emergencia. Dimos toda la formación, no solo a los bomberos, sino también al personal de las instituciones, para que en el caso de que hubiera una emergencia en un edificio histórico pudiéramos trabajar conjuntamente. El plan de protección lo hemos hecho de 37 edificios históricos. Son 4 archivos, 4 museos, luego hay iglesias y ermitas. El mayor patrimonio es de la iglesia y la iglesia la verdad es que tiene muy pocas cosas. Aquí en Madrid hay representantes de grandes museos que tenéis unas infraestructuras que podéis realizar perfectamente un plan de este tipo. Pero en Ávila nos encontrábamos, igual que en Cuenca, con el problema de que la iglesia tiene un montón de obras de arte y tiene un sacristán y un cura y el párroco. Y no contamos con nadie más. Por lo tanto, tenemos que preparar una acción inmediata para que nosotros pudiéramos trabajar dentro de esos edificios históricos con las mayores garantías posibles para los bienes culturales que tenemos que
que rescatar o que tuviéramos que rescatar. Para ello, y lo veremos después, hicimos unas fichas de intervención que ha mostrado Pablo, en la que a la hora de evacuación el bombero se la cuelga al cuello y con las manos libres puede entrar por la pieza y sacarla con las dos manos sin tener que andar con fichas. Es una ficha certificada en la que cada edificio tiene un libro con sus fichas de evacuación de las piezas. Vamos a ver en qué consiste lo que es cada edificio. Hemos hecho tres apartados, lo que son una base de datos, que son la ficha de cada uno de los bienes culturales que alberga ese centro, ese edificio. Tenemos unas fichas de intervención y luego tenemos unas vistas virtuales, un plan de emergencia virtual, que desde el centro de control, desde el CECOP de cada ayuntamiento, podemos ver cómo son las obras, cómo están colgadas, qué obstáculos tienen delante y poder dirigir la evacuación con mucha más facilidad. Las fichas de la base de datos, en principio me las voy a saltar, y vamos a ir viendo qué documentos tenemos en cada uno de los edificios históricos. El primero que nos interesa es, en el caso de que se produzca una emergencia, el poder localizar a los titulares de la actividad. Entonces tenemos, por un lado, la identificación postal y el emplazamiento de la actividad. Tenemos la identificación de los titulares con nombres, apellidos, teléfonos fijos y teléfonos móviles, para que en el caso de una emergencia nosotros podamos localizar a las personas, a los propietarios del inmueble. Y por último tenemos el responsable de ese edificio, que es el párroco, en este caso la Iglesia de San Pedro, el párroco de la Iglesia de San Pedro. Si os fijáis y conocéis los planes de la norma básica de autoprotección, son los datos que nos pide la norma básica de autoprotección, los mismos. Está un poco, y quisiera también hacer un poco el comentario de que hemos seguido prácticamente los 7 pasos que decía Artemio esta mañana. En cuanto el segundo documento que tenemos sería lo que es el estudio de seguridad y protección contra incendios. Hemos de evaluar el riesgo que tienen estos edificios, dónde está y si es asumible o no es asumible. Si no es asumible, tendremos que poner medidas para rebajar el nivel de riesgo y el riesgo cero no existe. Por lo tanto, siempre vamos a tener un índice de riesgo, pero nos interesa que sea lo más bajo posible. En este caso, tenemos una ficha de la situación del edificio, cómo está situado en su entorno con los abastecimientos de agua. Tenemos un análisis del edificio. Este edificio tiene 1.200 metros cuadrados de superficie en una sola planta. Su uso es de pública concurrencia. No existe propagación por fachada, ya que es un edificio aislado. Sí que tiene problemas de propagación interior, ya que el cuarto de calderas y el depósito de gasóleo están dentro del edificio sin compartimentar. No existen problemas de evacuación, pues que tiene 3 puertas bastante amplias. Solo cuenta con 3 extintores, no tiene detección automática. Una de las premisas que hacíamos y que ha comentado Pablo antes es que queremos que todos los edificios históricos tengan detección de incendios conectada con bomberos. Una detección precoz, que decíamos esta mañana, va a evitar muchos daños en el patrimonio. En cuanto a la intervención de los bomberos, presentan problemas de accesibilidad porque tenemos en la plaza, y lo vemos en el plano, debajo de la plaza hay un aparcamiento subterráneo en donde tenemos una zona blanda, un forjado que no aguanta el peso de los camiones, por lo tanto hemos limitado el paso. Eso tenemos que tenerlo presente a la hora de una intervención. Y hablamos un poquito de la resistencia al fuego que tiene ese edificio, cómo es la estructura, cómo son los muros y, en este caso, no hay excesivos problemas, ya que es una cubierta ya rehabilitada, la hemos hecho de acero y la protege una bóveda que es la que da el techo a la cubierta de la iglesia.
Hacemos un estudio de las instalaciones eléctricas, en este caso tenía una acometida eléctrica subterránea, pero, y veremos después, era todavía con el famoso tubo Bergmann, las cajas aquellas, los fusibles aquellos de cable, y la verdad es que tenía un riesgo muy importante. Y la instalación de calefacción, como os comentaba antes, estaba en un cuarto sin compartimentar y tenía anexo el depósito de gasóleo de 10.000 litros, también sin compartimentar. Hemos hecho un modelo de comportamiento al fuego de los edificios que están alrededor de este edificio por el problema de propagación de incendios de unos edificios a otros. El incendio a un edificio, a un BIC, puede venir bien desde el mismo edificio o a través de otros edificios por propagación. Por lo tanto, nos interesaba tener un poquito lo que era el comportamiento al fuego de estos edificios. Y se hizo un estudio de seguridad ante intrusión y robo, el de incendio y un estudio también de evacuación. Sacamos unas conclusiones, y es que se recomendaba compartimentar los accesos tanto a calderas como al depósito de gasóleo. Se recomendaba también el hacer una instalación de detección de alarma. Aquí ya lo hemos corregido. Entonces también se recomendaba el cambiar la instalación eléctrica, que luego se cambió. Y se hacía un pequeño presupuesto de lo que nos podía costar dotar mínimamente de lo que era la detección de incendio que nos interesaba, las puertas cortafuegos y los extintores que faltaban. Se hace el estudio de evacuación, donde están situados los extintores, en este caso, y tenemos una ficha de inspecciones periódicas. Los edificios cambian, y al cambiar lo que no podemos es dejarlo, hacer el plan de emergencia o el plan de autoprotección, dejarla en un cajón, porque a los 4 o 5 años lo que hemos hecho no sirve para nada. Hay que irlo actualizando año a año. Tenemos dónde están situados los locales de riesgo. En este caso los tenemos debajo de la sacristía y tenemos, lo que os decía antes, la instalación eléctrica, el cuadro eléctrico que tenían esta iglesia ha sido cambiado por este. Y todo esto ha desaparecido. Por lo tanto, al menos ya hemos conseguido algo, que es disminuir el riesgo en este tipo de edificios. Esta es la caldera que tienen y este es el depósito de gasóleo que tienen también dentro del edificio, que están sin proteger. Hicimos también lo que llamamos nosotros la ubicación en entorno, el estudio de fachadas. Para nosotros es muy importante el conseguir en este tipo de locales una ventilación rápida. Si nosotros conseguimos evacuar el humo lo antes posible, vamos a conseguir que los gases que desprende la combustión afecten menos a los bienes culturales. Por lo tanto, nos interesaba ver dónde estaban los huecos. Son edificios muy altos, normalmente las ventanas las tienen en la parte superior, y si nosotros dirigimos bien la evacuación de humos, una vez que tengamos controlado el incendio, el daño que se va a hacer a las obras, a los bienes culturales, va a ser menor. Entonces, hicimos lo que llamamos el estudio de fachadas, viendo cómo son las fachadas y dónde están sobre todo los huecos en las fachadas. Como hablaba Pablo antes, nos interesaba mucho también tener unos accesos lo más rápidamente posible. Uno de los problemas que tuvieron en la laguna fue que la entrada que tenían directa desde el parque de bomberos estaba en obras y tuvieron que hacer 14 kilómetros para poder llegar al incendio. Aquí nosotros hemos cogido en todos los recorridos, hemos hecho 2 recorridos, uno principal y uno alternativo. El principal va a ser el más corto y vamos a tener uno alternativo por el caso de que tuviéramos, por ejemplo, el principal, en este caso, tiene que pasar por 2 colegios. Si el incendio se nos produce a la hora de la salida de los colegios, la circulación va a ser muy complicada y, por lo tanto, tendremos que coger una vía alternativa. La principal sería viniendo por esta calle, que es San Juan de la Cruz, y la alternativa viniendo por la Avenida Portugal y la calle San Segundo. Tenemos lo que es el plan de salvaguarda, va a tardar un poquito en abrirle porque es muy pesado, que son
básicamente estas fichas. Vamos a ver cómo son. Se ha editado también, nosotros tenemos, pero que es más difícil, de todos los edificios, hemos editado estos libros, estos manuales, para poder consultar cualquier dato que nos interese. Plan de salvaguarda, lo primero que tenemos es la distribución, dónde están ubicados los bienes culturales que tenemos y la prioridad que tienen cada uno. Está perfectamente diseñado por colores y vemos y nos podemos mover cómo son, ¿no? En este caso, venimos aquí y vemos que es un retablo del siglo XVI y hemos incluso, y lo veremos después, despiezado el retablo por tablas. El retablo no vamos a poderle evacuar, pero sí podremos evacuar en caso de necesidad lo que son las tablas. De hecho, por ejemplo, en el último terremoto de Italia, se les ve, no sé si han visto fotografías, a los bomberos rescatando retablos. En un siniestro donde la estabilidad del edificio corra peligro, va a haber que sacarlo todo lo que se pueda. Por lo tanto, habrá que desmontar las tablas con la mayor seguridad posible. En este caso, se ha hecho incluso cómo son este tipo de retablos y cómo están cogidas las tablas. En este caso, llevan unos tapajuntas y la tabla va cogida, apoyada sobre un bastidor. Si cogemos este mismo retablo, de este retablo tendremos el despiece de todas las tablas que tiene. Y vemos el primero, que es el retablo, que no es evacuable, y luego vemos la ficha de cada una de las piezas. En este caso es una escultura, tiene un número de inventario, que es Ávila, porque ahí vamos a hacer una base de datos para todas las ciudades de patrimonio. Entonces, se les dio las abreviaturas de la capital, el número de edificio y el número de obra o de bien cultural que viene en el catálogo. Venía una descripción muy somera. A los bomberos no nos interesa de quién es ni datos muy técnicos de lo que es el bien cultural. Lo único que nos interesa es si es rojo, es verde o es naranja. En este caso, el material también nos interesa. En este caso es una tabla sobre madera, una talla sobre madera, y dónde está ubicado, en el retablo de Alonso de Serrano. Luego hay un apartado que es la manipulación. En el caso de la manipulación, lo primero que teníamos son las dimensiones de esta talla. Esta talla es una talla que tiene 1,10 metros de alta. Es de una sola pieza. Y aquí teníamos luego el problema y queríamos poner el peso. Pero al final vimos que era muy difícil el empezar a pesar todos estos bienes y decidimos cambiarlo por el estado de conservación, que también nos interesa a la hora de evacuar una pieza. Hay de piezas de todo tipo, hay piezas que están muy restauradas, hay piezas que están totalmente abandonadas. A la hora de la manipulación es diferente manipular una pieza que esté bien a una pieza que esté mal. Y por lo tanto, sí nos interesa el dato del estado de esa pieza. El número de personas que la van a manipular, en este caso serían 4. Hay que bajarla del retablo, entonces 2 personas para bajarla y luego 2 personas para transportarla. ¿Cómo se va a proteger? En este caso con plástico de burbujas. ¿Por dónde la vamos a sacar? Por la puerta norte. ¿Y dónde la vamos a depositar? En el Palacio Episcopal. Hemos buscado que todas las piezas que saquemos de un edificio vayan a la misma institución, que las guarde la misma institución. Porque si las guardamos nosotros en almacenes municipales, requiere que le pongamos un servicio de vigilancia permanente o que se extravíe alguna y seamos nosotros los responsables. Si nosotros las sacamos y las depositamos en edificios suyos, ellos son los responsables de sus piezas. Por lo tanto, para nosotros es mucho mejor. Esto lo hicimos con la Iglesia, pero lo hemos hecho también con el archivo provincial, que es de la Junta de Castilla y León, que sale del archivo y va a otro archivo. O del Museo Provincial, que va del Museo Provincial, que también es gestionado por la Junta de Castilla y León, a otro edificio de la Junta de Castilla y León. O del propio Ayuntamiento.
el edificio principal del ayuntamiento, que también tiene bienes culturales, va de un edificio del ayuntamiento a otro edificio del ayuntamiento y lo custodia la propia institución. Y luego tenemos una casilla, la de abajo, que es la protección in situ. El retablo, que no vamos a poder evacuarle, sí podemos protegerle in situ. Entonces, si es contra el agua, vemos aquí que tenemos aquí una ficha. Si es el agua, lo haremos con plástico y cintas adhesivas para protegerlo de que se moje. Si es contra el fuego, con mantas ignífugas. Y si es del humo y polvo, contra el humo y polvo, también con plásticos y cinta adhesiva. Así podemos ver todas las obras que queramos ver. Hemos hecho una vista general de cada paño para ver a qué alturas están colocadas las obras, para ver si luego necesitamos escaleras, no necesitamos escaleras. Y vamos a poner también el tipo de amarre, o el tipo de sujeción, pero aquí en las iglesias y en todos los museos que tenemos van colgadas, por lo tanto es un dato que en principio no nos interesaba mucho porque no lleva herrajes de seguridad. Entonces, si vamos siguiendo, vamos viendo todas las fichas y todo el inventario que tiene este edificio. Tenemos, como decía antes, las áreas de trabajo y las zonas de depósito. En este caso tenemos una primera zona que va a ser la zona caliente que nosotros decimos, o lo que es la zona de intervención, donde van a estar los bomberos trabajando, donde es la zona de más riesgo. Vamos a tener un cordón de seguridad. Aquí ya empiezan a entrar ya otros colectivos. Aquí ya necesitamos Policía Nacional y Policía Local. Hay que hacer un cordón de seguridad porque es muy fácil que saquemos un cálido, saquemos una pieza pequeña y se distraiga como el códice de esta mañana, ¿no? Que un descuidero se la lleve. Entonces hemos de tenerlo perfectamente delimitado todas las zonas. Vamos a tener una zona de triaje, que es la tienda de campaña que veíamos en Segovia, que era la de Ávila, donde se va a hacer el triaje de las obras que vayan saliendo. Se pone una mesa corrida, van saliendo, se va haciendo el triaje. Tenemos las etiquetas del triaje, que son estas, en las que son adhesivas, y tenemos una que va a la obra y otra que nos quedamos para el jefe de evacuación. En la zona de triaje tiene que haber también vigilancia policial. Tiene que haber siempre uno o dos policías, bien locales o bien policías nacionales. Tenemos luego una zona de embalaje y la zona de transporte. La zona de transporte vamos a llevarlo a los depósitos. Y en este caso tendremos también dos depósitos, uno principal y otro alternativo. En este caso tendríamos lo que es el Palacio Episcopal, siempre depósitos cercanos al lugar para que los recorridos sean los más cortos posibles y ganemos sobre todo en tiempo. Y el segundo, el Colegio Diocesano, que también es de la Iglesia. Uno de los problemas que tuvieron en Lorca, en el terremoto de Lorca, era la falta de documentación tanto de los edificios como de los bienes culturales. Hablábamos de que no había inventarios ni en Ávila ni en ningún lado los tienen. Entonces, hace pocos días estuvimos en unas conferencias sobre el terremoto de Lorca y los responsables de aquella emergencia nos decían que, claro, los responsables del Instituto de Patrimonio Histórico nos decían que el gran problema que tuvieron era la falta de documentación sobre los edificios y sobre los bienes. Nosotros aquí, además de haber hecho toda la catalogación, lo que hemos hecho ha sido un estudio de patologías de los edificios. Entonces, hemos hecho un análisis histórico del edificio, cómo ha ido evolucionando a través de los años. Este edificio es del siglo XII, pero se han ido haciendo obras hasta el año 1982, que se hizo la última. Entonces, el año 82 lo que se rehizo fue el campanario, que era un campanario que era de ladrillo, con una cubierta de madera, y lo han hecho, pues la cubierta sigue siendo de madera, pero lo han hecho ya de piedra, igual que todo el resto del edificio. Entonces tenemos todas las fachadas, el estudio histórico, todas las fachadas.
Tenemos hecho el estudio de patologías del edificio. Esto para nosotros, la verdad es que lo hicimos no porque el terremoto de Norca, que ha sido muy posterior, tuvieran esa necesidad, sino porque a nosotros en Ávila se nos dio el caso, por ejemplo, en la muralla, de que empezaron a salir en una espadaña unas grietas. Se nos avisó para que viéramos a ver si era peligroso o no era peligroso, y la verdad es que nos encontramos con que aquellas grietas no sabíamos si eran nuevas, eran viejas, o si eso se estaba moviendo o estaba todavía quieto, se había ya movido. Entonces hicimos un seguimiento de aquella espadaña. Esto empezamos en marzo, y en octubre se había vencido 14 centímetros. Hubo la muralla de Ávila, no sé si lo saben, es del Ministerio de Cultura, hubo que hacer una orden de ejecución al Ministerio de Cultura para consolidar la espadaña. A raíz de ahí, claro, si nosotros tenemos las patologías perfectamente documentadas, a la hora de que nos llamen y nos digan, oye, si hay una grieta o se ha caído una piedra, podemos identificarlo rápidamente. Entonces, este estudio se hizo. Entonces vemos que tiene grietas, que tiene fisuras, líquenes, falta de molduras en las puertas, humedad por filtración, oxidación de la piedra, humedad por capilaridad, desprendimiento de molduras y faltas de elementos. Esas son las patologías que normalmente tiene este tipo de edificio. Y las vemos aquí reflejadas en el mapa. ¿Ves? En los planos vienen las fachadas con las distintas patologías que tienen. Y hacemos también el análisis terapéutico. ¿Qué soluciones tienen estas patologías? Entonces, colocación de llaves, reposición de molduras, limpieza de la oxidación, reemplazo de piezas, eliminación de los musgos, impermeabilización de las molduras y sellado de las grietas. Entonces, también tenemos de todas las fachadas. Y por último, tenemos una documentación fotográfica de cada una de estas patologías. Entonces, si las vemos, aquí tenemos una grieta, si la ven aquí, la veremos mejor después, aquí tenemos más grietas. Todas las grietas están perfectamente documentadas. Aquí tenemos un desplome del muro, si le ven aquí, con respecto a este está desplomado, y veremos que eso, por dentro tenemos las grietas que marcan esta deformación, y tenemos luego en la fachada, pues en los ábsides, pues tenemos el problema del mal de la piedra. La piedra está, francamente, si ven ustedes, está totalmente descompuesta. ¿Veis? Esta es la grieta que da el descuelgue de la fachada sur en un lateral, y en el otro lateral tenemos esta y tenemos esta. Son el movimiento que ha tenido hacia afuera. Y esto debió ser antes de cambiar la cubierta por un empuje de fachada. Estarían los pares de la cubierta, o el tirante de la cubierta estaría mal, empujó a las fachadas y desplomó la más débil, que en este caso era la sur. Esto es en cuanto a las fichas que nosotros tenemos del edificio. Pero tuvimos este trabajo de todo el estudio de patologías, tuvimos la gran suerte de que a través de la Universidad de Salamanca tuvimos la oportunidad de tener una becaria, una arquitecta, Leonor, que es la que nos hizo todo este trabajo. Gratis. Eso es. Hay que agudizar el ingenio y hay que aprovechar los recursos cuando se tienen. Hay veces que no se tienen. Y luego, con la subvención y el Ministerio de Cultura, pues contratamos a la Universidad de Salamanca en un convenio de colaboración para hacer todo esto en forma de 3D, hacerlo en vista virtual. Entonces nosotros, si ven aquí, tenemos los iconos que hemos visto antes, que podemos consultarlo desde la pantalla. Tenemos el plano de las que podemos también, si queremos entrar, a verlos. Si nos salimos fuera, pues tenemos, por ejemplo, lo que os comentaba antes de la zona blanda, de aquí, más o menos, hasta esta farola. Esto es un forjado blando, por lo tanto nosotros aquí adelante no podremos meter los vehículos, tendremos que hacerlo desde la barandilla para atrás.
Nos da una imagen de todo lo que es la plaza, con las obras de arte de Moneo. Y luego, vamos a ver, tenemos una serie de datos, que es lo que les comentaba antes de la documentación de este edificio. Hemos hecho vistas en modelos en 3D, en láser, para poder reproducir. Son modelos métricos en el que podemos reproducir cualquier elemento de esta fachada. Tenemos otro modelo láser. Tenemos una ortofoto para hacer levantar los planos de este edificio. Tenemos lo que son las vistas aéreas, tanto de un lado, del frente como del otro lado. Tenemos las curvas de nivel cada 5 centímetros de toda la fachada. Es decir, que cualquier elemento le podemos saber perfectamente cómo era, si en el caso de que tuviéramos un problema como el de Lorca, que es difícil. Y si me sale, que esto no se me sale siempre, esto es para nota, tenemos una modelización de la fachada. Es como si hubiéramos sacado un molde de la fachada. Ha quedado colgado. Se me ha quedado colgado. Vamos a ver si ya me deja hacer algo aquí. Tenemos otra vez. La modelización de la fachada es muy curiosa porque es como si hubiéramos sacado un molde de la fachada. No lo vamos a intentar porque si no lo mismo no nos vuelve a salir. Esto nos va a permitir, pues, hacer un viaje por dentro del edificio y podemos ir viendo cómo son las obras. Si nosotros pinchamos el link, nos va a sacar la ficha de estas obras. Entonces vamos a poder consultar, vamos a ver qué hay por delante de las obras. Nosotros venimos aquí, pues veremos una virgen y tenemos el retablo que veíamos antes. A la hora de evacuar estas obras, veremos que tenemos aquí todos estos bancos que habrá que retirarlos. Hay que tener en cuenta que si hay humo se ve muy poco, o si es de noche no vamos a tener luz y vamos a tener que ir con las linternas de los cascos, que se ve poco. Por lo tanto, cuantos más datos tengamos, va a ser mucho mejor y más rápida la actuación. Y podemos viajar por todo lo que es el edificio. Vemos el altar mayor. Cómo es, qué piezas tiene. Y podemos acceder a las piezas. Podemos ver la sacristía. Cómo es, qué cubierta tiene y qué piezas tiene. Y el interés de las piezas. Vemos que aquí tan solo hay una pieza naranja. Podemos ver alturas de techo, cubiertas, podemos ver, e incluso no tenemos tiempo. Espera, tengo que acabar. Hay tiempo, hay tiempo. Podemos ver, por ejemplo, la catedral, que tenemos todo lo que son las cubiertas de la catedral. Luego vamos a ver ahora, si queréis, un archivo para que veáis el modelo de ficha que se ha hecho en los archivos.
del archivo provincial y tenemos pues las vistas también virtuales de lo que es el archivo de la. Todo este trabajo se ha hecho con una subvención del Ministerio de Cultura. Es decir, que nosotros, Bomberos de Ávila, ha puesto todos los datos técnicos y ha montado todas las fichas y hemos contado con una empresa que ha hecho la catalogación y con la universidad que ha hecho las vistas virtuales. Y luego veremos también un programa para la gestión de esta emergencia que se puede hacer desde los vehículos de bomberos. Este es el archivo, nosotros podemos ir a los archivos, ver cómo son y qué es lo que tiene. En este caso está vacío, no tiene nada, bueno, tiene aquí unas fichas y veis que aquí lo que hacemos es mirar primero. El depósito está casi completo, es todo de hormigón y las estanterías son compactas. La característica de los documentos está parte en cajas y parte suelta y pertenecen al Ministerio de Justicia. Por lo tanto, las han puesto rojas. Yo ya no entro en la catalogación. Pero así veremos todas las. Si vamos a cualquier planta, podemos acceder a cualquier planta, podemos ver cómo son las piezas y cómo son las fichas de cada uno de los depósitos. En este caso tenemos 18 estanterías. Aquí la verdad es que el archivo de Ávila es un archivo, era una antigua cárcel. Bueno, primero fue un convento, luego fue una cárcel y lo rehabilitaron para archivo. La verdad es que los depósitos son todos de hormigón, con puertas cortafuegos. Y la verdad es que si se quemara un depósito no afectaría al resto del archivo. Por lo tanto, el trabajo nuestro va a ser únicamente, yo creo que estar allí, porque tiene extinción automática, aunque sea por agua, y lo único que tendríamos que hacer es dejarle que ellos solo se apagara, porque la intervención nuestra tampoco serviría de mucho. Lo que sí que luego sería nuestro trabajo el intentar sacar todas las piezas para poderlas recuperar. No sé si queréis ver algo más de esto. Vamos a pasar a ver lo que es el. Esto se ha quedado aquí colgado. No me deja ni minimizarlo. Parece que me he equivocado. Vamos a ver. Vamos a ver ahora lo referente a lo que es el plan de gestión que hemos hecho de esta emergencia. Se ha hecho a través de un programa. De una aplicación que la ha hecho un joven informático que está hoy además aquí, que también lo ha hecho de forma altruista. Este sistema de gestión es para que los bomberos en sus vehículos puedan disponer informáticamente de toda la documentación. Entonces lo que se ha hecho ha sido crear a través de un servidor, una base de datos, un ordenador central en el parque de bomberos y una tablet en los edificios, en los vehículos. A través de esa tablet se ha creado un programa informático en el que le hemos denominado GESAL, que es gestión de salidas. Aquí vamos a tener los datos que nos interesan. En principio vamos a tener un sistema geoposicional. Nos va a permitir localizar el vehículo desde que sale del parque hasta que llega. La posición
nos la va a dar cada 30 segundos. Cómo va a ir avanzando el vehículo hasta que llegue al sitio. Vamos a ver dónde tenemos ubicados los vehículos en todo momento. Vamos a tener, a través de introducción de datos, vamos a poder optar a cualquier, este no es un edificio histórico, pero bueno, son los datos de un edificio, en los que podemos tener dos apartados. El primero sería localizar los hidrantes que tenemos en esa calle, y el segundo nos va a dar la ficha del edificio. En este caso es la calle Agustín Rodríguez Sagún y tenemos todos estos hidrantes. Y la ficha del edificio sería, como hemos visto antes, la misma ficha con los planos del edificio. Podemos ver a través de un plano dónde tenemos ubicados los edificios históricos y cómo son todos los datos que hemos visto antes. Aquí tenemos los mismos datos que teníamos antes. Identificación del titular. Tenemos el estudio de seguridad y protección contra incendios. Tendremos los locales de riesgo. Tenemos el estudio de las fachadas, la accesibilidad de bomberos, el plan de salvaguarda, las zonas de depósitos y, por último, el estudio de patologías. Además, nos va a permitir este programa hacer fotografías del siniestro que se ven directamente desde el ordenador central en el parque de bomberos. Incluso hacer película de lo que está pasando, se puede ver en la central de bomberos automáticamente. Y por último, la implantación del plan. ¿Cómo hemos puesto esto en marcha? En principio, la implantación del plan hemos hecho en cuatro fases: la formación y capacitación del personal de bomberos y protección civil, la formación y capacitación del personal de las instituciones, el establecimiento de mecanismos de información pública y la provisión de medios y recursos necesarios para que nosotros pudiéramos actuar. Compramos material básico para hacer una primera intervención porque esto normalmente nosotros en los parques no lo tenemos. Entonces, a través de los restauradores nos dijeron qué material mínimo debíamos disponer. Entonces hemos comprado un remolque en donde llevamos todo este material: los plásticos de burbujas, donas de plástico, mantas ignífugas, guantes, cinta de abastecimiento, cúter, tijeras, manuales de funcionamiento, espumas de polietileno, todo lo que se necesita, cajas, contenedores. Es curioso que dando un curso de este tipo sobre todo a archivos y bibliotecas, nos dijeron que los contenedores sería mejor que fueran taladrados, que fueran cajas de fruta, porque al coger los documentos, si están mojados, no se quedarían en los recipientes y el agua que escurriría y estarían más ventilados. Entonces, siempre se aprende algo. De esto siempre se aprende algo. Hicimos formación teórica de los bomberos a través de cursos de formación que ha impartido el Grupo Ciudad de Patrimonio de la Humanidad. Hicimos visitas a todos los edificios históricos en las que las propias instituciones, el personal de la institución, les enseñó a los bomberos qué es lo que hacían y cómo eran sus edificios. Hicimos una formación práctica en simulacros, en este caso es con fuego real, en un contenedor que metimos estanterías y pusimos documentos a ver cómo eran afectados por el fuego, cómo les afectaba el agua y cómo los rescataban. Hicimos manipulación también de obras pictóricas y escultóricas. Hicimos unas prácticas de manipulación y protección in situ en la iglesia de San Pedro, en la que se estudió un poquito cómo podía ser la protección de los retablos, por ejemplo, en este caso.
Las mantas, como ya tenemos dimensionados los retablos, todas estas mantas están dimensionadas con arreglo al tamaño de los retablos. ¿Cómo se tienen que desmontar los cuadros? Entonces, a la hora de moverlos, veis que siempre les apoyan sobre algún objeto para que no toquen el suelo, y luego, si no está craquelado, le llevaremos vertical, y si está craquelado, le llevaremos horizontal. A la hora de colocarles en la pared, cómo tienen que estar colocados. El movimiento también, cómo tenemos que llevarlos, en el caso de que los lleve una persona sola, siempre proteger la parte de la pintura y dejar la parte exterior por si tenemos algún roce, y luego cómo tenemos que depositarlos. ¿Cómo tenemos que mover el mobiliario? El mobiliario es un mobiliario antiguo, muy antiguo, y no podemos cogerlo de cualquier manera. Tenemos que ir siempre buscando las zonas de bastidor. Si nosotros le cogemos de los asas, seguramente nos quedaremos con los asas y estropearemos el mueble. Por lo tanto, tiene que ir cogido siempre de las zonas del bastidor. Otro caso. El caso de las mesas igual. El caso de las esculturas exactamente igual. Cómo se tiene que coger. El caso de las esculturas. Y luego, pues hemos hecho campañas divulgativas, hemos impartido cursos a los voluntarios de Protección Civil para formarles en la manipulación de bienes culturales, hemos formado al personal de archivos y bibliotecas, tanto de Ávila como de la Junta de Castilla y León, hemos dado charlas sobre cómo se hacen los planes de salvaguardia de bienes culturales, hemos hecho también unas jornadas sobre planes de salvaguardia del patrimonio documental. Hemos dado un curso de especialización en restauración de edificación a la al Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ávila. Hemos participado en un máster de planes de emergencia en edificios BIC aquí en la Universidad Politécnica de Arquitectura en Madrid. Hemos hecho 2 y luego hemos hecho campañas divulgativas a nivel también de lo que es la ciudad de Ávila. Amas de casa, asociaciones de vecinos, y hemos intentado pues transmitir o sensibilizar a la población, a todos, desde los profesionales a no profesionales, en que el patrimonio es cosa de todos y tenemos que protegerlo. Vamos a ver una película que es resumen de lo que hemos visto, tanto lo que ha hablado Pablo como lo que he hablado yo. Esta película está hecha por niños de Ávila, que se llaman Los Patrimonitos. Es una asociación fundada por la UNESCO y es un concurso de cómic que se hace, que luego la UNESCO los pasa a película. Entonces fueron los ganadores Ávila y pasaron a una película, ¿no? Entonces esta es un poquito la síntesis, el resumen de lo que hemos visto.
Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Bien, estamos llegando ya a la finalización de esta interesante jornada. Si hay alguna pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. Viendo la complicada gestión de una situación, de una emergencia, ¿no?, en este tipo de ciudades, me pregunto una cosa: ante una intervención en el que estuviesen en riesgo también las personas, ¿se formarían quizá dos grupos? Uno primero de intervención y otro para salvaguardar el patrimonio. Y en caso de que esa emergencia se produjese con personas, ¿cómo se gestionaría todo a la vez? Vamos a ver, lo primero, no sé si me oye, ¿se me oye? Sí. Lo primero son la vida de las personas. Es decir, que no evacuaríamos bienes hasta que no tuviéramos a salvo las personas. Eso es un principio básico de lo que es la seguridad. Primero personas, luego bienes. Hay que tener en cuenta que nosotros somos parques pequeños y que hacer en un primer momento, hacer las dos evacuaciones va a ser imposible. Por lo tanto, la prioridad nuestra primero son las personas y luego serían las obras de arte. ¿Vale? No sé si he contestado la pregunta. En el curso que hacemos de mandos, en un parque, como dice, pequeños, tenga la idea que podemos tener de turno en estos momentos en Ávila, en Cuenca, 7 u 8 personas, como muchísimo, no más, ¿no? Entonces, una intervención entre el conductor que va el mando, más el personal de dotación, podemos tener trabajando en la intervención aproximadamente esas 6, 7, 8 personas, directamente 4 o 5. Pero realmente, cuando hay una importancia del nivel altísimo, como es un siniestro en el histórico, realmente tiene orden de avisar a los mandos superiores y revisar a más personal. Pero la primera intervención, por supuesto, es rescate de las personas que hay en peligro. Y si hubiera personal suficiente, como pueden ser parques como el de Córdoba, como Salamanca, que tienen de turno 15 o 20 personas, pues realmente sí que tiene una unidad en ese tipo de intervenciones preparada para alternar y simultanear el trabajo. Pero lo primero, ante todo, es la vida de las personas y después el valor cultural más importante que tengamos. También hay que tener en cuenta que en una emergencia
La actuación de la evacuación del patrimonio no va a ser urgente. Se va a hacer lo que es el salvamento de personas, el control del incendio, y una vez que tengamos control del incendio haremos la evacuación de las obras de arte. Pero es ya posterior. Entonces las obras de arte se irán evacuando de prioridad alta a prioridad baja. Entonces se podrá rescatar lo que se pueda rescatar. Es posible que no se pueda rescatar todo según sea la emergencia, o es posible que se pueda rescatar todo, pero ahí siempre una prioridad. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, ahí. Bueno, primero decir que me he quedado impresionada con esas fichas que tenéis de todas las obras de las iglesias, etcétera, porque a mucha gente, pues yo trabajo en el transporte de obras de arte y si en alguna ocasión hubiera tenido un cuarto de la información de eso para mover algo, me hubiera dado con un canto en los dientes. Y la pregunta que yo hago, una vez que habéis desmontado, imagínate, hay un siniestro, desmontáis la pieza que toque, la pintura, la escultura, cuando habléis de transporte y de llevarlo a otra zona, claro, yo me imagino allí coches de bomberos, ambulancias, lo que sea, ¿cómo lleváis esas piezas después de embalarlas? O sea, al hombro, o sea, quiero decir, no sé, es que me parece que ya es un plan perfecto, entonces no sé cómo ese detalle. Te respondo. Dentro de los planes de emergencia municipales, nosotros tenemos un catálogo de medios y recursos. Medios y recursos que no son, muchas veces son del ayuntamiento, pero otras son de vehículos o empresas que existen en Ávila. Todo ese catálogo, nosotros tenemos de esas empresas los teléfonos y las direcciones, y normalmente tenemos los teléfonos móviles. Que dice que si yo necesito transportar obras de arte, voy a llamar a los camiones de mudanzas que hay en Ávila para proceder a la evacuación de esas obras de arte. No sé si he respondido. Lo importante de esta cuestión es que si tú dependes de una institución, un museo, o esta cuestión, aparte que tengas tu plan de salvaguarda, que cuentes con las ayudas externas, con los servicios de bomberos que tengas en tu municipio y los propios servicios de bomberos te pondrán en contacto dentro de su emergencia con un banco de recursos que tienen. Es decir, que cuando hagáis estas cuestiones no lo hagáis por libre, sino que lo hagáis y contéis con el servicio de emergencias externos. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. Sí, yo quisiera saber si ha habido mala ocasión, de poner en práctica los protocolos, no digo que en un incendio enorme o incontrolado, y si se ha demostrado que funcionan bien, si se han encontrado carencias, porque yo lo encuentro todo maravilloso, pero los simulacros son un poco diferentes a la realidad, ¿no? No sé si han tenido alguna experiencia en ese sentido. Vamos a ver, ha habido una experiencia en Córdoba de una vivienda que cuando fueron los bomberos se dieron cuenta de que había cuadros de Julio Romero y había alguna escultura importante y no había plan de salvaguarda. Entonces le preguntaron a la dueña del inmueble que para ella qué era lo más importante que teníamos que sacar. La respuesta fue todo. También no hemos tenido un incendio importante, un siniestro importante nosotros en nuestras ciudades todavía para tener que poner en marcha este tipo de protocolos. Hemos hecho muchísimos simulacros, debemos haber hecho cerca de 20. Las personas en principio sí que parecen que están adiestradas. Ha habido preparación de los mandos para que ellos sepan perfectamente tomar las decisiones, que es lo más complicado en las emergencias, y esperemos que el día que lo tengamos que poner en marcha salga bien. Yo espero que siempre hay inconvenientes o cosas que no están previstas, pero la base, lo fundamental lo tenemos. Entonces hay que improvisar menos, que es de lo que se trata en las emergencias. Tener unos protocolos, saber cómo se tienen que hacer, que ya los inconvenientes vendrán. Entonces es más fácil subsanar un inconveniente que salga a posterior que no empezar a improvisar desde el principio. Entonces yo espero que sí que salga bien. Mire, la experiencia de base que te contábamos al principio del incendio de la laguna, el incendio de la laguna nace en una cubierta y se baja por toda la cubierta y se transmite, pero no se transmite en un flash, se transmite en tiempos y en horas, y todo aquello que veis balcones de manera resinera canaria, pues eso es muy altamente combustible y empieza a arder, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que mientras arde lo de arriba hay muchos bomberos que están parados, ¿no?
Y a mí me contaban, lamentablemente, como me decían, hombre, lamentablemente, ahora que hemos pasado el curso, fue un fracaso, ¿no? Porque ellos estaban, todos los servicios y todos los empeños eran en parar el incendio de la cubierta, para que no se propagase en otros sitios. Y nadie cayó, que como ellos decían, nosotros pasamos por allí, veamos los cuadros puestos, los vargueños, el crucifijo, y no sabíamos si era importante o dejar de ser importante. Cuando ya todo ardió, luego pensaron, oye, podemos haber sacado algo de esto. Y obviamente cuando ya hicieron el curso vieron que habían hecho el ridículo más espantoso, ¿no? Se habían dedicado exclusivamente a parar el fuego en la cubierta, había mucho bombero parado, pero ninguno, y fíjate que pasaron por arriba, por abajo, por los pasillos, que estaban con las mangueras, pero nadie se dedicó a los que estaban parados, oye, coger ese cuadro, sacar ese vargueño o coger esa escultura. Todo eso ardió. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bien, a mí me gustaría que os quedarais con una reflexión. Los que nos dedicamos a la seguridad y a las emergencias queremos practicar mucho, pero no ponerlo en prueba real nunca, ¿vale? Tener en cuenta que hemos estado hablando todo el día de bienes irreemplazables, con lo cual lo mejor es que estemos preparados, como hemos tratado de mostraros, tanto los profesionales de la emergencia como las empresas que nos dedicamos al tema de seguridad, avanzando en nuevos sistemas, pero que no los tengamos que poner en una práctica real en ningún momento, ¿vale? Y reflexionar sobre el camino que hay iniciado, que es el que hay que seguir para poder llegar a estar 99,9% seguros. Yo quisiera, desde el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, esto que hemos hecho, si os sirve a alguien, no tenemos ningún inconveniente en que dispongáis de ello. Yo creo que el trabajar se trabaja para todos, no es propiedad de nadie. Entonces, a mí en alguna charla me han pedido el modelo de ficha, no hay ningún inconveniente en que nosotros lo demos. Al igual que si queréis que desde el grupo, desde la Fundación Fuego, hagamos formación para el personal, tampoco hay ningún inconveniente. Es decir, que estamos a vuestra entera disposición para transmitiros el trabajo que nosotros hemos hecho, que es de todos. Bien, pues le voy a pasar la palabra a Pablo Muñoz, presidente de la Fundación Fuego, para que clausure la jornada. Bien, nada, solamente volver a reiterar el agradecimiento por habernos acogido aquí y la disposición de los medios, del personal, la Biblioteca Nacional. La verdad que ha sido un sitio excelente y el trato ha sido magnífico. Y como decía Alfredo, sobre todo, antes de nada, que si alguno de ustedes es algún miembro responsable de un edificio histórico, de un museo, de un archivo, que intenten poner en práctica lo que estamos diciendo esta tarde. Y nosotros, de alguna manera, ofrecerles los servicios de la Fundación, que aparte de estas cuestiones de patrimonio histórico, trabajamos en otros ámbitos de la protección contra el fuego, que es lo que nos lleva. Y realmente, si queréis, de alguna manera, quieren más información, aparte del grupo, a través de la Fundación, hemos empezado una línea de trabajo con patrimonio histórico, que a través de la página web, todos los cursos que estamos convocando, o de cualquier información más precisa, os podéis poner en contacto llamando a la Fundación o con alguno de nosotros. Nada más, agradecerles su atención hasta última hora, agradecerles su presencia y hasta la próxima. Muchas gracias. Alfredito.